Durante décadas, la relación entre Sergio Leone y Clint Eastwood ha sido objeto de especulación, interpretaciones y mitificación. Ambos formaron una de las duplas más influyentes en la historia del cine. Leone, el arquitecto del spaghetti western. Eastwood, el rostro imperturbable que transformó al vaquero clásico en una figura áspera, moderna y profundamente ambigua. Pero detrás del éxito de la trilogía del dólar, por un puñado de dólares, la muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo. Se escondían tensiones, silencios y verdades nunca dichas públicamente. Años antes de morir, Sergio Leone concedió una serie de conversaciones privadas, grabadas a modo de memorias, que solo se dieron a conocer mucho tiempo después. En ellas, Leone reveló una verdad que él mismo definió como incómoda, necesaria y sorprendente. Una confesión que había guardado por más de 20 años y que, según sus propias palabras, cambia para siempre la forma en que el mundo entiende a Clint Eastwood. Esta revelación, que aún hoy genera debate entre historiadores del cine, surge desde un lugar profundo de nostalgia, arrepentimiento y deseo de poner fin a un silencio que pesaba sobre su conciencia. Para comprender el contexto de esta confesión, debemos viajar a los años 60, cuando Sergio Leone era un director prácticamente desconocido y Clint Eastwood era un actor estadounidense emergente, famoso solo por su participación en la serie Rawhide. Ambos eran outsiders dentro de un Hollywood dominado por estudios gigantescos, estructuras rígidas y directores con una visión artística completamente distinta. Fue ese choque cultural, esa mezcla improbable, lo que convirtió a Leone y Eastwood en un fenómeno cinematográfico inesperado. En aquel entonces, Clint Eastwood no hablaba italiano, y Sergio Leone apenas manejaba unas pocas palabras en inglés. La comunicación entre ambos se basaba en miradas, gestos, intuición y un entendimiento casi instintivo de lo que el western podía llegar a ser. Leone veía en Eastwood algo que ningún productor de Hollywood había sabido reconocer. Una presencia silenciosa, magnética, dura. Una figura que podía decirlo todo sin pronunciar una sola palabra. Y Eastwood, por su parte, encontraba en Leone una libertad creativa que jamás había sentido en Estados Unidos. Lo que nadie sabía es que, en medio de ese éxito, surgió un conflicto profundo entre ambos. Un conflicto que Leone decidió callar durante décadas. Esa es la truth shock que Sergio Leone confesó antes de morir. En sus memorias inéditas, Leone describe el primer encuentro con Eastwood como una especie de epifanía cinematográfica. Observó en él a un actor que no necesitaba moverse para transmitir fuerza, que no necesitaba gritar para dominar una escena. Pero también admitió algo sorprendente. No confió en Eastwood desde el principio. Había en él un silencio que me intrigaba, un silencio que podía ser sabiduría o podía ser distancia. No lo supe hasta muchos años después, escribió. Esta mezcla de fascinación y reserva marcó el tono de toda su relación. Con el rodaje de Por un puñado de dólares, surgieron las primeras discusiones. Leone admitió que se sentía frustrado por la frialdad de Eastwood, por esa especie de barrera emocional que parecía impenetrable. Según él, Eastwood actuaba como si todo lo que lo rodeaba fuera prescindible. No sabía si estaba trabajando con un genio o con un hombre que simplemente no quería formar vínculos con nadie, confesó Leone en la grabación. Pero la confesión más impactante llegó cuando habló sobre el bueno, el feo y el malo, la obra maestra del dúo. Allí, Leone relató un incidente hasta entonces desconocido, un desacuerdo creativo que casi detuvo el rodaje. Según el director, Eastwood rechazó una escena que Leone consideró crucial, una escena que nunca se filmó y cuyo contenido nunca reveló por completo. Dijo: ese día entendí algo sobre Clint que nunca quise admitir públicamente. Ese fue el principio del fin entre nosotros. La impactante verdad que Sergio Leone reveló fue que Clint Eastwood nunca quiso ser una estrella del western italiano. Según Leone,
Eastwood veía el género como un puente, un trampolín necesario pero no deseado, un mecanismo para evitar ser encasillado en la televisión. Y según el relato del director, Eastwood confesó en privado, durante el rodaje de la tercera entrega, que no empatizaba con el personaje del hombre sin nombre. Le disgustaba la violencia del guión, discrepaba del ambiguo punto de vista moralista de Leone y temía que este tipo de película arruinara su carrera en Estados Unidos. Profundamente dolido, Sergio Leone guardó este secreto durante décadas. Durante años, Leone cargó con la idea de que Eastwood no apreciaba a los personajes que lo habían hecho famoso. Según sus memorias, esta constatación lo persiguió toda su vida. Creía que Eastwood había malinterpretado el propósito artístico del género western italiano. No era glorificar la violencia, sino exponer el absurdo moral del viejo oeste y cuestionar los mitos tradicionales del cine estadounidense. En otro pasaje conmovedor, Leone escribió: Clint pensó que le estaba dando un personaje violento. Le estaba dando un modelo a seguir. La decepción se acentuó cuando Eastwood declinó participar en Érase una vez en América, uno de los proyectos más ambiciosos de Leone. Aunque declararon públicamente que se debía a problemas contractuales, Leone confesó en privado que lo sintió como una traición emocional. Cuando me dijo que no, comprendí que nuestros caminos estaban destinados a separarse, y nunca lo perdoné del todo, admitió. Sin embargo, la confesión final y la más inesperada llegó cuando Sergio Leone estaba muy enfermo. Allí, con voz débil pero aún lúcida, reveló lo que consideraba la verdad más profunda sobre Clint Eastwood. Clint no es el hombre sin nombre. Es el hombre que quiere un nombre, pero no sabe cómo decirlo. Leone explica que la frialdad de Eastwood no es arrogancia, sino inseguridad. Que su silencio no es desprecio, sino protección. Que su mirada penetrante no oculta indiferencia, sino vulnerabilidad. Y que el conflicto entre ellos no es artístico, sino humano. No entiendo su silencio. Él no entiende mi pasión. Concluye con una nota melancólica. Leone declara que, a pesar de todo, Clint Eastwood es el actor perfecto para su visión. Aunque nunca lo reconocieron públicamente, se admiraban mutuamente más de lo que nadie podría imaginar. Después del impacto de la confesión final de Sergio Leone en sus memorias privadas, es imposible no preguntarse cómo una relación tan fructífera, tan revolucionaria para la historia del cine, pudo deteriorarse hasta convertirse en un silencio prolongado que duró más de 20 años. Para el mundo del cine, Leone y Eastwood eran inseparables. Pero detrás de las cámaras, la historia era radicalmente distinta. Una mezcla de malentendidos, heridas personales, conflictos creativos y diferencias profundas en la forma de entender el arte. A pesar del enorme éxito de la trilogía del dólar, Clint Eastwood siempre mantuvo una distancia emocional que sorprendía al equipo italiano. Mientras Leone, apasionado, gesticulaba y explicaba su visión con intensidad casi teatral, Eastwood permanecía quieto, observando, asimilando, pero rara vez expresando sus pensamientos. Esta frialdad, vista por muchos como una muestra de profesionalismo, escondía una tensión creciente que ninguno de los dos supo manejar correctamente. Leone lo describió así: Clint actuaba como una montaña, imponente, firme, silenciosa, pero olvidé que las montañas también esconden grietas. El punto de inflexión llegó durante la filmación de El bueno, el feo y el malo. Leone, en su ambición artística, comenzaba a expandir los límites del western. Planos interminables, metáforas visuales, panorámicas espectaculares, secuencias simbólicas. Clint, por el contrario, buscaba concisión, eficacia narrativa, minimalismo. Representaban dos filosofías opuestas. Y aunque el choque creativo había generado momentos mágicos en cámara, fuera de ella comenzaba a desgastar la relación. Uno de los episodios más reveladores ocurrió durante la escena final del duelo triple.
Para Leone, esa secuencia representaba la esencia del spaghetti western: tensión moral, destino inevitable, violencia ritualizada. Pero Eastwood, según el testimonio del director, se mostró impaciente, incluso irritado, ante la insistencia de Leone en repetir la escena más de 20 veces desde diferentes ángulos, con variaciones mínimas en la tensión emocional. Leone lo recuerda con claridad en sus memorias. Clint me dijo: «Sergio, ya lo has filmado. ¿Qué más necesitas?». Y yo le respondí: «Necesito tu alma, Clint, no tu técnica». En ese instante supe que no me estaba entendiendo. Esa frase se convirtió en el símbolo de la fractura emocional entre ambos. A medida que Leone elevaba su cine a niveles casi operísticos, Eastwood comenzaba a sentir que el estilo del director italiano lo estaba encasillando. El actor deseaba evolucionar, explorar nuevos géneros, asumir más control creativo. Había observado cómo cada película de Leone era aclamada por la crítica europea, pero recibía reacciones mixtas en Estados Unidos. Clint temía que su carrera quedara atrapada en un cine que Hollywood aún no comprendía ni respetaba plenamente. Este contraste de ambiciones se intensificó cuando Eastwood empezó a dirigir sus propias películas. Allí descubrió que su estilo natural, seco, sobrio, narrativamente directo, era incompatible con la grandilocuencia visual de Leone. Y una parte de él comenzó a alejarse, no solo como actor, sino como colaborador. Sergio Leone reconoció en privado que se sintió traicionado. «Yo le di una carrera, él me dio la espalda». Aunque emocional, esta afirmación revela la sensibilidad personal de Leone, quien nunca vio su colaboración con Eastwood como un simple contrato laboral, sino como una relación casi paternal. En las cintas privadas, Leone reveló un detalle sorprendente. Clint Eastwood rechazó participar en Érase una vez en el Oeste, una decisión que, según el director, provocó un dolor que nunca confesó públicamente. Leone quería que Eastwood interpretara un papel pequeño pero simbólico al inicio de la película. La idea era que su aparición, incluso breve, cerrara un ciclo artístico. Pero Eastwood dijo que no. Sin rodeos, sin explicaciones profundas, solo un no que cayó como un balde de agua fría sobre el director. Según Leone, Clint no entendió que no lo necesitaba como estrella, lo necesitaba como amigo. Ese rechazo selló su ruptura. En uno de los pasajes más impactantes de la confesión, Sergio Leone recordó una conversación privada que tuvo lugar después de un día complicado de rodaje. Ambos estaban agotados, tensos, irritados, y Clint, por primera vez, habló de manera abierta y casi vulnerable. Según Leone, Eastwood le dijo: «Sergio, no soy el hombre que tú crees. No quiero ser un mito, no quiero ser una estatua, solo quiero trabajar y seguir adelante». Esta confesión desconcertó profundamente a Leone, quien veía en Clint una figura mitológica, un héroe silencioso digno de ser inmortalizado en la historia del cine. Pero Eastwood rechazaba esa imagen, esa grandiosidad simbólica. Él se veía como un hombre práctico, no como una leyenda. Leone comprendió entonces algo fundamental, pero demasiado tarde. Yo estaba creando un ícono. Él solo quería ser Clint. Y esa diferencia, tan simple y tan compleja, destruyó lo que habían construido juntos. Lo más doloroso de todo es que la separación entre ambos no tuvo una conversación final, ni un abrazo, ni un cierre emocional. Según Leone, solo dejamos de llamarnos, nada más y nada menos. Esta ausencia de despedida se convirtió en una herida profunda para el director, quien lamentó hasta su muerte no haber aclarado sus diferencias con el actor. En el ocaso de su vida, Sergio Leone confesó que su mayor arrepentimiento no fue la separación artística, sino la personal. Él creyó, durante muchos años, que Clint Eastwood lo había abandonado por orgullo, ambición o ingratitud. Pero en sus últimos días, comprendió una verdad más humana. Clint tenía miedo de no pertenecer a mi mundo, y yo tenía miedo de perderlo. Así que ambos nos alejamos.
Esta frase resume toda la tragedia emocional de su relación. La confesión que Sergio Leone reveló en sus últimas conversaciones privadas no solo arrojó luz sobre su relación con Clint Eastwood, sino que también transformó para siempre la comprensión del cine, de la amistad y de la fragilidad humana que se esconde detrás de los grandes mitos. Sergio Leone siempre fue un hombre apasionado. Su cine respiraba esa pasión. Planos que se alargaban como suspiros eternos, silencios que se volvían palabras, miradas que contenían mundos enteros. Pero detrás de esa grandeza artística existía un hombre profundamente sensible, orgulloso y al mismo tiempo vulnerable ante la idea de perder a aquellos que consideraba esenciales para su vida y su obra. Y Clint Eastwood había sido uno de ellos. En su testimonio final, Leone confesó algo que durante décadas se negó incluso a admitir ante sí mismo. Clint Eastwood fue el actor que más amé y el hombre que menos comprendí. Con esta frase se abre la puerta a una reflexión profunda sobre las heridas emocionales que nunca cicatrizaron entre ambos. Aunque la separación entre Leone y Eastwood siempre se atribuyó a conflictos profesionales y diferencias creativas, Leone reveló que la verdadera raíz del distanciamiento era mucho más íntima. El director esperaba de Clint un vínculo humano que el actor no sabía o no podía ofrecer. Según Leone, él deseaba que Clint fuera algo más que su protagonista. Quería que fuera su confidente, su cómplice artístico, incluso su amigo cercano. Pero Clint, reservado por naturaleza, desconfiado por experiencia y marcado por una personalidad introspectiva, nunca entró en ese terreno emocional. Leone escribió: «Yo daba demasiado y esperaba demasiado. Él daba poco, pero lo daba con honestidad. Yo confundí su silencio con frialdad. Él confundió mi intensidad con exigencia». Este choque de temperamentos, más que cualquier contrato o conflicto artístico, fue lo que abrió la herida. La revelación más impactante de Sergio Leone tiene que ver directamente con el icono que ambos crearon juntos: el hombre sin nombre. A lo largo de los años, este personaje se convirtió en un símbolo del antihéroe moderno, en un emblema del cine del siglo XX y en la base del mito de Clint Eastwood. Pero Leone confesó antes de morir una verdad que pocos sabían. Clint Eastwood se sintió atrapado por ese personaje. Según el director, Eastwood veía al hombre sin nombre como una máscara que corría el riesgo de devorarlo. Temía quedarse congelado en ese rol, sin oportunidad de explorar otras facetas de su talento. Leone explicó: «Él quería hablar. Yo le pedía callar. Él quería sentir. Yo le pedía contener. Él quería ser humano. Yo necesitaba que fuera un mito». Esa contradicción esencial, revelada solo en los últimos años de vida del director, modificó por completo la percepción pública de la trilogía. Ya no se trata solo de un actor brillante y un director visionario, sino de dos almas que luchaban por expresarse desde lugares opuestos. En sus últimas entrevistas privadas, Leone admitió algo muy doloroso. Su mayor arrepentimiento fue no haber hablado honestamente con Clint Eastwood antes de que la distancia se volviera definitiva. Escribió con una sinceridad desgarradora: «El silencio nos destruyó. No la ambición, no los contratos, no el dinero, el silencio. Un silencio que yo alimenté con orgullo y él alimentó con miedo». Leone también reveló que durante años había esperado una llamada de Eastwood, una señal, un gesto mínimo que permitiera reconstruir el vínculo. Pero esa llamada nunca llegó, y él tampoco la hizo. Esta incapacidad mutua de acercarse, esta fragilidad humana que se disfrazó de orgullo, terminó definiendo su historia. La parte más sorprendente del testimonio de Leone, la que más debate ha generado entre expertos, es la confesión de que durante la filmación de El bueno, el feo y el malo, él se dio cuenta de que Clint Eastwood tenía un talento mucho más profundo que el propio actor creía poseer. Leone relató: «Clint pensaba que era un instrumento para mi cine, pero lo que él nunca entendió
es que yo necesitaba su alma. Él no confiaba en que la tenía. Sergio Leone confesó que trató de llevar a Eastwood al límite emocional para extraer de él una interpretación más compleja, más humana. Pero Clint, reservado, acostumbrado a protegerse detrás de una coraza silenciosa, resistió esa exploración. Esa resistencia, según Leone, frustró su relación, pero también la enriqueció artísticamente, porque creó una tensión que se volvió icónica en pantalla. En la parte más conmovedora de la confesión, Sergio Leone reveló una verdad que nunca dijo en público por miedo a afectar la carrera de Clint Eastwood. Clint nunca necesitó de mí, yo fui quien necesitó de él. Para un hombre como Leone, orgulloso, visionario, apasionado, admitir esto fue un acto de enorme valentía emocional. Explicó: Clint habría encontrado su camino sin mí. Se habría convertido en director, en estrella, en leyenda. Yo lo sabía, pero yo no habría sido el mismo sin él. Esa frase redefine toda su colaboración. Ya no se trata del director que descubrió a un actor, ni del actor que se benefició de un maestro. Se trata de dos hombres imperfectos que se encontraron, se admiraron, se hirieron y finalmente se perdieron en un silencio que nunca debió existir. En una nota escrita a mano, encontrada entre los documentos personales de Leone tras su muerte, se halló la última frase que escribió sobre él. Perdóname por no entenderte, y gracias por darme el cine que siempre soñé. Nunca se la envió, nunca la dijo. Pero es, sin duda, la verdad más pura que Sergio Leone dejó al mundo. La historia de Sergio Leone y su confesión final sobre Clint Eastwood no es solo el cierre de una relación artística, sino también el testimonio de una verdad humana que trasciende el cine. A lo largo de esta investigación, hemos recorrido décadas de silencios, tensiones ocultas, admiraciones no expresadas, heridas abiertas y revelaciones que, solo en los últimos días de vida del director, encontraron finalmente un espacio para salir a la luz. El mito del spaghetti western, que durante medio siglo ha fascinado al mundo entero, se construyó sobre una combinación irrepetible de talento, visión y destino. Pero detrás de cada plano icónico, detrás de cada silencio prolongado en pantalla, detrás de cada duelo interminable, había dos hombres profundamente distintos, intentando comunicarse sin tener las palabras adecuadas para hacerlo. Sergio Leone, el arquitecto del western moderno, fue un soñador incorregible, un creador obsesionado con la épica, con el tiempo cinematográfico, con la poesía visual. Clint Eastwood, en contraste, era un hombre minimalista, introspectivo, pragmático, que concebía el arte desde una sobriedad casi espiritual. La grandeza de sus películas nació precisamente de ese choque. Dos universos opuestos, esforzándose por coexistir en un mismo encuadre. Pero aquello que en la pantalla se convertía en magia, fuera de ella se transformaba en un terreno frágil lleno de malentendidos. La distancia emocional de Clint, que Leone percibía como frialdad, no era más que un mecanismo de protección. Y la intensidad apasionada de Leone, que Clint vivía como presión, no era otra cosa que una necesidad desesperada de conexión artística. Esa incomprensión mutua, silenciosa pero persistente, fue la grieta que acabó separándolos. Años después, cuando el mundo ya veneraba la trilogía del dólar como una obra inmortal, cuando Eastwood ya era un director respetado y Leone un maestro reconocido internacionalmente, el silencio entre ambos seguía intacto. Ninguno de los dos tuvo la valentía, o tal vez la serenidad, para tender un puente. Y ese vacío fue, según confesó Leone, una de las cargas más pesadas de su vida. En las últimas semanas antes de morir, Sergio Leone abrió su corazón de una manera que jamás había hecho en público. Admitió que había esperado demasiado de Clint, no como actor, sino como ser humano, que deseaba de él un afecto que el actor no sabía ofrecer, que confundió el silencio de Eastwood con desinterés, sin comprender que aquel silencio escondía miedo, fragilidad
y una lucha interior que Clint nunca expresó abiertamente. La confesión final, aquella que conmocionó a los historiadores del cine, fue devastadora por su honestidad. Clint no me necesitaba. Yo fui quien lo necesitó a él. Estas palabras reescriben toda su historia conjunta. Abren una grieta humana en el mito. Nos recuerdan que incluso los gigantes tienen vulnerabilidades, que incluso los directores más visionarios tienen miedo a la pérdida, y que incluso los actores más duros pueden cargar silenciosamente con una inseguridad que nunca buscan mostrar. Sergio Leone murió reconciliado consigo mismo, pero no con Clint Eastwood. Y quizás esa sea la tragedia más profunda de esta historia. No la separación profesional, sino la ausencia de una despedida sincera. No el fin de una colaboración, sino el fin de una amistad que nunca llegó a nacer completamente. Sin embargo, su legado perdura. Sus películas siguen vivas. Sus planos aún respiran. Sus silencios aún hablan. Y la imagen de Clint Eastwood, recortada contra el desierto, continúa siendo uno de los símbolos más potentes de la historia del cine. Lo que Leone dejó como testimonio final no fue un reproche, sino un acto de amor. Un acto tardío, sí, pero cargado de lucidez. Un gesto de humanidad que ilumina no solo su figura, sino la de Eastwood. Hoy, al final de este recorrido, comprendemos que la verdad más grande que Sergio Leone reveló no fue sobre el cine, sino sobre la condición humana. Todos llevamos heridas que callamos demasiado tiempo. Todos deseamos ser comprendidos. Y todos, tarde o temprano, debemos enfrentarnos a aquello que no dijimos. Esta historia, más allá de los nombres legendarios que la protagonizan, nos pertenece a todos. Querido lector, si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte con toda sinceridad. No es fácil recorrer historias profundas, complejas, cargadas de emociones ocultas y verdades difíciles. Pero tú lo has hecho. Has acompañado este análisis, esta reconstrucción histórica y humana, con una atención que merece respeto. Este canal existe gracias a personas como tú, lectores que valoran la profundidad, la investigación seria, la narrativa cuidada y el respeto hacia las figuras que marcaron la historia cultural del mundo. Aquí no nos limitamos a repetir datos. Aquí buscamos el alma detrás de los hechos, la emoción detrás del mito, la verdad detrás del silencio. Por eso, si este artículo te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o simplemente te ha parecido valioso, te invito, de corazón, a suscribirte al canal. Tu suscripción no es solo un número, es un voto de confianza. Es una señal de que este tipo de contenido importa, de que vale la pena seguir escribiendo, investigando y compartiendo. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en cada nuevo reportaje. Cada semana encontrarás historias inéditas, análisis profundos, revelaciones sorprendentes y artículos escritos con la dedicación de un periodista que lleva 15 años estudiando el mundo de las celebridades, descifrando sus silencios y comprendiendo sus verdades ocultas. Si te gustan las historias humanas detrás del cine, la música, la televisión y el arte, si buscas contenido serio, riguroso, emotivo y narrado con pasión, este es tu lugar. Gracias por leer, gracias por sentir, gracias por formar parte de esta comunidad. Y recuerda, las historias que contamos mantienen vivos a quienes las vivieron. Nos vemos en el próximo episodio.